Hola chicos, vamos a ver el ejercicio 3, que a pesar que fue eliminado por toda... porque se podía hacer de distintas formas y quizás los supuestos eran medios rebuscados, se decidió eliminar por las confusiones que causó, pero igual es bueno quizás revisarlo y ver más o menos cómo era la lógica que queríamos llegar. Igual sirve para estudiar. Tenemos un bowl aislado térmicamente. Está así. Qué feito. La idea es que la transferencia de calor con las paredes no va a haber con el aire. Esa es la idea de... Ay, no me está funcionando. Que no va a haber transferencia de calor con el aire. Pero dice que está abierta la atmósfera. Entonces sí va a haber con esto. Que esto no va a importar para la aire. Tiene un cierto cal bowl. Adentro hay agua con hielo. Y se va a demorar 20 minutos en derretirse. El bowl va a tener una forma esférica. Aquí ya nos dicen cuál es la geometría de nuestro sistema. Y en la siguiente tabla tenemos otros datos que nos va a servir como para sacar la resistencia o el área de alguna otra cosa. Primero nos piden la temperatura final que va a llevar la mezcla cuando el hielo se derrite. Y la idea de esto es hacer un balance de energía como bien sencillo, que va a ser el Q absorbido más el Q cedido, va a ser igual a 0. Quien está cediendo calor va a ser el agua y quien va a absorber va a ser el hielo. Entonces, la masa de hielo, para poder llegar a un equilibrio térmico, primero va a tener que derretirse, ¿cierto? Y eso lo hacemos con el calor de fusión. Entonces, la masa de hielo por la entalpía de fusión, ahí vamos a tener cuando el hielo se derrite. Ahora, cuando el hielo tiene que llegar a la temperatura térmica, va a ser la masa de hielo por el CP del agua, porque ya está hecho agua. Entonces va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial que va a tener el hielo, que son los 0 grados Celsius. Luego tenemos el calor cedido, que va a ser el agua, que son la masa de agua por el CP, por la temperatura final que se va a llegar, menos los 20 grados Celsius que estaba inicialmente. Para este ejercicio era necesario que ustedes sacaran de internet el valor de la entalpía de fusión y el CP del agua. Si reemplazamos todos los datos, debiésemos haber llegado a una temperatura final de 285 Kelvin, que son como 12 grados Celsius aproximadamente. Entonces eso era la A. Me imagino que tienen que haber varios como confusiones, quizás porque faltaban, no sé, como datos restrictorios con respecto para poder hacer este equilibrio térmico. En la B debíamos determinar el calor cedido por el agua, y el calor cedido por el agua es este que está aquí. Entonces solamente tenemos que reemplazar los datos. El Q cedido, entonces, si reemplazamos los datos, tendríamos que haber llegado que era aproximadamente 48,19 watts. Luego, en la C nos preguntan la temperatura al interior del bowl. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos eso? Aquí tenemos mirado desde arriba nuestro bowl. Aquí está el agua. Y afuera está el fluido. Entonces nosotros queremos saber la temperatura que está aquí. Y la transferencia de calor se va a llevar a cabo entre el agua y esa superficie. Entonces va a ser un calor por convección. Pero nosotros ya sabemos esa cantidad de calor. Es la que calculamos aquí, ¿cierto? Porque Q absorbido va a ser igual a Q cedido y ya tenemos la cantidad de calor que está cediendo el agua. Pero esto igual la podemos calcular como el H por el área por la temperatura de la superficie, que es la que estamos buscando, menos la temperatura del fluido, que es la del agua, que es la que sacamos aquí. Entonces aquí era más que nada reemplazar, porque aquí pasamos para allá los datos, más TF
Entonces la temperatura de la superficie del bowl debiera habernos dado aproximadamente 13,4 grados Celsius. Ahora, en la D nos preguntan la temperatura exterior del bowl, que esto va a ser aquí. La temperatura que andamos buscando es la de aquí. Entonces el calor se va a llevar a cabo entre la superficie exterior y la superficie interior. Y eso va a ser un calor por convección. Pero va a ser el mismo que calculamos arribita, que es este de aquí. Y este va a ser igual a... Y este va a ser igual a la temperatura 1 menos temperatura 2. Que la temperatura 2 es la que estamos buscando, la externa. Ponerle ahí T2, T1. Vamos a hacerlo con resistencias ya. Quizás así se entiende mejor. Que este es el R2 y este es el R1. Ya, dividido en el R. El R va a ser el R de una esfera. Importante eso. Que eso es R2 menos R1 dividido en 4pi R1 R2 por el K. Entonces aquí para calcular la resistencia de la esfera tenemos todos los datos. Así que es reemplazar y nos va a dar aproximadamente 0,1153. Y si lo reemplazamos ahora aquí arribita, para poder sacar el T2, que es el que nos interesa del exterior, nos va a quedar Q de convección por el R va a ser igual a T2. Creo que está bien hecho esta cosita, sí. La T exterior debiéramos haber llegado aproximadamente a 18,97 grados Celsius. ¿Sí? Ahora en la C teníamos que ver las pérdidas que iban a haber con el ambiente, o sea, en la E. Y esto se iba a producir en la superficie. Aquí es importante que viéramos que el área entonces iba a ser de una circunferencia. Porque solo eso es la parte que está transfiriendo calor con el aire. Vamos a asumir que el aire está a 20 grados Celsius. Entonces sacamos con calor de convección, que va a ser H por A, la temperatura de la superficie, que va a ser la del agua, que sacamos ahí arribita, menos la temperatura del ambiente. ¿Sí? Si reemplazamos todos los datos, porque tenemos todos los datos, acuérdense que este se saca como pi r cuadrado, si no me equivoco. Y el radio debe ser el radio chiquito. Debiésemos obtener 2,41 watts. Y eso era más o menos la idea del ejercicio 3.